Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Marcela Giminiani y soy la directora de administración de la Red de Alergia y Asma. Les doy la bienvenida a nuestra serie de conferencias virtuales de Unidos Hablemos, que aborda las disparidades y barreras actuales para la atención que muchas veces enfrenta la comunidad hispana y latina que vive con enfermedad pulmonar crónica o EPOC. Tenemos algunos anuncios que darles antes de comenzar el programa de hoy. Primero, todos los participantes estarán en silencio durante la conferencia. Esta presentación será grabada y publicada en nuestro sitio web dentro de unos días. Esta presentación durará 1 hora y eso incluye el tiempo para preguntas. Responderemos las preguntas al final, pero puede incluirlas en la sección de preguntas y respuestas en cualquier momento. El cuadro de preguntas y respuestas se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Habrá una persona controlando el chat de acceso en caso de que alguien tenga preguntas o necesite ayuda. Responderemos tantas preguntas como podamos antes de concluir la conferencia. No ofrecemos créditos de educación continua, pero sí le entregaremos un certificado de asistencia si lo necesita para sus registros. Usted recibirá un correo electrónico con información complementaria y un enlace para descargar el certificado de asistencia en un par de días. La siguiente slide. La siguiente, por favor. Para quienes quieran escuchar esta conferencia en español, por favor vayan al cuadro Interpretación, hagan clic y van a entrar a nuestra sala de traducción en inglés. La siguiente, por favor. And this is for those who wants to listen this presentation in English. La siguiente, por favor. La presentación de hoy se llama EPOC y la cultura hispana y latina. Primero, el doctor Diego Maselli hablará sobre la EPOC, cómo se diagnostica, el tratamiento y cuáles son algunas de las barreras para la atención médica que muchas veces afecta a la comunidad hispana y latina. Luego, Ruthie Marker hablará sobre su experiencia trabajando con pacientes que viven con EPOC. Agradecemos especialmente a Beatriz y Genentech, quienes brindaron apoyo financiero para hacer posible esta conferencia. Es un placer para mí presentar a nuestro primer orador, el doctor Diego Maselli. El doctor Maselli es profesor y jefe de la División de Enfermedades Pulmonares y Cuidados Intensivos de UT Health en San Antonio. Además, es director de atención respiratoria y director del programa de asma severa del University Health System. Gracias por estar con nosotros hoy, doctor Maselli. Le cedo la palabra. Gracias, Marcela, y gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Es un gran placer estar con ustedes. Como dijo Marcela, pues yo trabajo aquí en la Universidad de Texas, en San Antonio, y realmente, pues como ustedes sabrán, en San Antonio tenemos muchas personas de Latinoamérica. Yo soy de Guatemala, originario, nacido en la ciudad de Guatemala, y me mudé a Texas en el 2006. O sea, ya tengo algún tiempo de estar aquí en Texas, primero en Houston y luego me fui a San Antonio donde hice mi entrenamiento y ahora pues estoy aquí trabajando y siempre pues tenemos muchos pacientes que hablan español y nuevamente un gran gusto por la invitación de poder estar y compartir un rato con ustedes. Vamos a hablar hoy de una enfermedad que creo que es muy importante y es la enfermedad de EPOC. Nosotros pues en español decimos EPOC, en inglés decimos COPD y EPOC es una enfermedad que es muy común, es una enfermedad obstructiva pulmonar crónica y realmente es muy común porque es una enfermedad que se desarrolla a nivel de los pulmones por las exposiciones ambientales que tenemos, particularmente con el cigarrillo, pero en nuestras comunidades latinoamericanas y latinas tenemos muchas exposiciones también a humo de leña, por ejemplo en Guatemala, en Perú, en México. Algunas de nuestras cocinas son muy pequeñas y las personas que trabajan o que cocinen en la casa, pues son expuestas a estos humos de leñas y vamos a hablar mucho acerca de esto en las siguientes diapositivas. Lo importante es de que EPOC es una enfermedad que afecta la respiración y va a causar dificultad para respirar y con el tiempo va a ir empeorando. Esa es una de las características más importantes. Falta de aire y empeoramiento con el tiempo. ¿Cuáles son los componentes principales de EPOC? EPOC tiene dos componentes muy importantes. Uno es una bronquitis crónica y nosotros vamos a ver a esos pacientes con bronquitis crónica y se presentan generalmente con tos
tos que no cede, que dura semanas, meses, y a veces pues producen moco estos pacientes. Además, el otro componente importante de EPOC es lo que conocemos como enfisema, que es un daño directo al tejido pulmonar, generalmente por las exposiciones al ambiente de algún tipo, ya sea el humo de cigarro, contaminación o algunas otras cosas que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Hablemos un poquito más de qué es la bronquitis crónica. Nuevamente, como mencioné anteriormente, es un síntoma que los pacientes tienen tos, tos que permanece de días, de días, de días, semanas, meses y se produce moco. Aquí en la gráfica podemos ver lo que son las vías aéreas o los bronquios de las vías aéreas de los pulmones y en el lado izquierdo podemos ver un bronquio normal. Generalmente están abiertos y permiten la pasada de aire muy fácilmente. Cuando hay bronquitis crónica, hay lo que nosotros conocemos como inflamación, aumentan las glándulas que producen moco, hay mucho moco y eso también genera dificultad respiratoria porque hay dificultad para que el aire pase a través de las vías aéreas cuando hay mucho moco. Asimismo, también el músculo liso, que es la parte muscular de los bronquios, se contrae, hay una constricción, esto lo llamamos broncoconstricción. Por lo tanto, los pacientes con bronquitis crónica, como dije anteriormente, no solo van a tener esa tos crónica produciendo moco, pero también van a tener dificultad respiratoria a sí mismo. ¿Qué es el enfisema? El enfisema es el otro componente de EPOC. Y como sabemos, los pulmones pues, nos sirven para el intercambio de aire. Es una red muy, muy complicada de vías aéreas. Pareciera como un árbol que tiene un tronco principal y se van separando en las diferentes ramas y ramas más pequeñas se separan, se van separando, separando. Y al final, similar como lo que sería una hoja, al final de un árbol, tenemos estas estructuras que son los alvéolos. Y en los alvéolos es donde existe el intercambio de gas, donde nosotros el oxígeno que respiramos llega a estos pequeños sacos o alvéolos y en esos sacos hay unos pequeños capilares que recogen el oxígeno del ambiente y lo distribuyen al resto de nuestro cuerpo a través del corazón. Asimismo, el dióxido de carbono, a veces lo conocemos como el CO2, que es lo que nosotros respiramos para afuera, es depositado en los alvéolos y estos hacen que podamos respirar. Y entonces esto que nosotros respiramos muchas veces, muchísimas veces al día, este gas, este intercambio de gases está pasando continuamente. Y normalmente no hay ningún problema porque los alvéolos tenemos muchísimos y gracias a Dios pues podemos respirar muy bien cuando no hay ningún problema. ¿Qué pasa en el enfisema? En el enfisema, por la exposición, por ejemplo, al humo de cigarrillo u otros contaminantes, estos pequeños saquitos o alvéolos se empiezan a destruir. Por la inflamación se generan estos daños y estos alvéolos dañados se vuelven áreas grandes donde ya no hay intercambio de gas, ya no hay recuperación de oxígeno y los pacientes empiezan entonces a sentir aquella falta de aire porque la maquinaria de oxigenación, lo que nos sirve para llenar el cuerpo de oxígeno, no funciona adecuadamente. Afortunadamente nosotros tenemos muchos, muchos, muchos alvéolos, pero si uno fuma o está expuesto por muchos años, décadas, eventualmente se destruyen una gran mayoría y es el momento que los pacientes empiezan a sentir síntomas de falta de aire, dificultad para respirar. Estos dos componentes, la bronquitis crónica y el enfisema, es lo que realmente hace el EPOC y es por eso que nuestros pacientes pues tienen estos síntomas. Aquí está una imagen muy interesante que pueden ustedes ver realmente cuando hacemos cortes histológicos de los tejidos pulmonares, qué es lo que pasa a nivel del tejido. Y es muy claramente, como pueden ver en el panel A, es un corte de un pulmón normal. Y aquí hay como un telescopio, un zoom, que estamos metiéndonos un poquito más al tejido en el punto B, y pueden ver todos los pequeños saquitos normales que están ahí, los alvéolos. Ahora en el lado C pueden ver lo que pasa cuando un paciente tiene enfisema y pueden ver que el tejido normal pulmonar está reemplazado realmente por aire, por nada.
o sea, el tejido ha sido destruido. Y cuando nos acercamos más detalle en el panel de D, que está al lado abajo hacia la derecha, podemos ver la gran diferencia que es donde ya se perdieron todos estos alvéolos. Y por esta razón es que los pacientes pues, que tienen EPOC tienen problemas respiratorios porque no pueden hacer este intercambio porque han perdido los alvéolos. ¿Cuáles son las causas de EPOC? Ya hablamos un poco acerca de esto, de las causas más comunes. En Estados Unidos, la causa más común que tenemos es definitivamente el humo de tabaco. Sin embargo, hay otras causas que hay, el humo de leña de cocina y la contaminación. Y aquí entonces tenemos una pregunta de encuesta. Y en la pregunta de encuesta, pues es para más o menos tener un entendimiento de qué piensan ustedes de los factores y cuál en ustedes creen que es el factor de riesgo más significativo para desarrollar EPOC. Aquí ya pues yo ya más o menos mencioné un poco las causas, pero tenemos algunas cosas. Fumar, exposición y contaminación de aire, riesgos ocupacionales, factores genéticos o de la familia. Algunas personas tenemos tíos o abuelos que tuvieron EPOC o que tienen EPOC. ¿Qué tan importante es la genética? ¿O serán otras exposiciones ambientales? Aquí pues vamos a ir monitorizando creo que el chat y después vamos a ir respondiendo a las preguntas. Énfasis importante en cuanto al humo de leña o cocina, particularmente como estamos hablando de nuestras pacientes de descendencia latinoamericana, de diferentes países, desde México hasta Perú, en otras partes como en Guatemala, Salvador y Honduras. Las señoras, que son generalmente las que se dedican a la cocina en las casas, a veces utilizan leña para cocinar. Y la cocina en algunas de estas casas no es el ambiente más amplio, no es el ambiente más circulación de aire. Y desafortunadamente en estos lugares, pues las señoras que cocinan por mucho tiempo y que cocinan, obviamente la cocina pues, latinoamericana es muy, muy rica y muy buena, pero tienen que estar mucho tiempo en la cocina. Conforme el pasar del tiempo, están expuestas a estos humos y estos humos de leña es casi equivalente a pues, estar fumando. Y entonces algunas de estas señoras que nunca en su vida han fumado desarrollan desafortunadamente POC. Aquí en San Antonio nosotros hemos visto algunas señoras que han venido de Guatemala, de México, de Honduras, de Perú, que han tenido este problema y a veces como son señoras que nunca han fumado, las personas piensan, esta persona tiene algo más, cuando la verdad que lo que tienen es en este caso EPOC. Es muy importante estar siempre atento cuando una persona viene de Latinoamérica que tiene problemas respiratorios, si no hay exposición a humo de leña. ¿Cuáles son algunas de las cosas o las dificultades que tenemos en nuestra comunidad hispana cuando estamos hablando de EPOC? Nosotros lo miramos mucho en nuestros pacientes, por ejemplo, en San Antonio, y una de las causas más difíciles es la barrera lingüística. Pues gracias a Dios tenemos nosotros doctores, enfermeros y otras personas que ayudan de terapia respiratoria, que hablan español, pero no todas las personas, el personal médico habla español. Tenemos traductores, tenemos diferentes tecnología para poder comunicarnos mejor con los pacientes, pero realmente muchos de los pacientes a veces tienen esa barrera lingüística y no pueden decir lo que sienten o no saben expresar lo que sienten en inglés. Entonces, esa barrera lingüística desafortunadamente hace que a veces los pacientes no le digan a sus médicos o a sus tratantes que tienen problemas respiratorios y ahí está entonces un problema que tenemos que tratar de abordar, porque entonces esto nos lleva a una identificación tardía de poco. Además, es importante mencionar que algunas de nuestras comunidades hispanas están localizadas en áreas donde hay pues, niveles altos de contaminación ambiental y que la contaminación ambiental también se ha asociado a la época. Y es importante que nosotros entendamos que algunas de estas comunidades tienen más riesgo que otras porque están viviendo o localizados en áreas donde, por ejemplo, hay áreas
agrícolas o viven en lugares donde hay mucha contaminación de humo, fábricas o autopistas, ¿verdad? Carreteras muy, muy concurridas donde hay mucho humo. Y es importante que algunas de las personas que de nuestra comunidad hispana no quieren consultar o no quieren decir que se sienten mal o tienen miedo de que no poder ser entendidas o no poder ser comprendidas, porque así somos algunas veces nosotros los hispanos que no nos sentimos tan cómodos de mencionar las cosas que tenemos o que sentimos. Sobre todo a algunos señores no les gusta hablar mucho acerca de esto, hasta cuando ya es muy tarde. Entonces, consideramos que algunas de estas barreras lingüísticas, de exposiciones, realmente son unas áreas de interés, de énfasis para nosotros tratar de ser proactivos. Y si tenemos algún familiar, alguna persona conocida o nosotros mismos que identificamos que tiene alguna de estos síntomas, pues tratar de comunicarnos mejor y tratar de que nos entiendan y que nos escuchen. Nuevamente, además de lo que habíamos mencionado del humo de tabaco, la leña que mencionamos muy importante, la exposición a la leña en la cocina, la contaminación es una gran, gran parte del problema que tenemos a nivel global, a nivel del mundo, pero también es en Estados Unidos y en nuestras comunidades hispanas, como mencionaba anteriormente, es un problema que tenemos que abordar. ¿Por qué es tan importante el EPOC? ¿Por qué estamos haciendo estos foros? ¿Por qué nos reunimos a hablar de esto? ¿Por qué estamos haciendo estas actividades? Porque afecta a muchísimas personas. Desafortunadamente en Estados Unidos afecta a más o menos 12 millones de personas que tienen el diagnóstico de EPOC. Sin embargo, hay muchas personas que están en las comunidades que todavía no han visto a los médicos, no han visto a sus doctores, no han tenido la atención médica necesaria. Y en estos pacientes creemos que no han sido diagnosticados y es posible que hayan por lo menos unos de 6 a 8 millones de personas que están ahí en la comunidad que todavía no han sido tratados o reconocidos. Y aquí está la parte importante. Estos pacientes tienen mucho riesgo de muerte. Es más, es la sexta causa más común de muerte en Estados Unidos. Entonces tenemos que ponerle mucha atención porque esta enfermedad, pues desafortunadamente causa muchos problemas en los pacientes y sobre todo en nuestros pacientes hispanos que tenemos que tener esas consideraciones que mencioné anteriormente. Tiene un costo económico total muy grande, aproximadamente 50 billones de dólares al año, y esto resulta por las medicinas, por la falta de trabajo, por las hospitalizaciones, las emergencias, que todo conlleva acerca de esta enfermedad, sobre todo en las partes avanzadas. Estas estadísticas son realmente de alarma. Cada día en Estados Unidos, el EPOC es responsable de 2.500 visitas a las salas de emergencia en Estados Unidos. Y algunos de esos pacientes no solo van a la emergencia, pero se quedan hospitalizados, más o menos 900 hospitalizaciones al día. Y miren el número de muertes. El número de muertes por EPOC o asociadas a EPOC es 380 personas mueren al día por causas asociadas a EPOC. Si uno hace la matemática es muy, muy desconcertante, es muy, 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 muy preocupante. Una persona muere cada 4 minutos en Estados Unidos por EPOC. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa ímpetu de encontrar a los pacientes, de hablar, de comunicarnos para tratar de tratar esta enfermedad, prevenir la enfermedad y tratar de prevenir estas muertes, estas hospitalizaciones y estas emergencias y tratar de ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera posible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de EPOC? ¿Cómo es que lo tenemos que hacer? Primero, creo que lo más importante es sospechar. ¿Cuándo sospechamos que alguien pueda tener EPOC? Y esto es muy importante. Si nosotros tenemos algún familiar, alguna persona que es conocida o cercana a nuestra que tiene estos síntomas, nosotros tenemos que actuar. Y los síntomas para que sospechamos es alguien que tiene la tos crónica. Habíamos hablado de la bronquitis crónica, la tos crónica que no se va, la fatiga, aquellos pacientes que ya no quieren subir las gradas, que prefieren caminar más lento, que antes cortaban el pasto, la yarda, como llamamos nosotros aquí en Estados Unidos, no quieren cortar la grama, no quieren cortar el pasto, no quieren ir al supermercado porque se cansan. Esa fatiga hay que entender por qué. Aquellos pacientes que tienen infecciones recurrentes, aquellos pacientes que tienen sibilancias o pillidos en el pecho, presión en el pecho, sobre todo aquellos que tienen dificultad para respirar
Y aquellos que van al hospital con frecuencia por infecciones o por dificultad respiratoria, tenemos que sospechar EPOC y es importante tener ese ímpetu de hablar y decir, quiero saber si no tengo EPOC o no. Realmente las exacerbaciones son eventos muy importantes. Ya mencioné que son uno de los síntomas que tienen los pacientes con EPOC, pero ¿qué son estas exacerbaciones? Exacerbaciones realmente son estos empeoramientos agudos de los síntomas de la enfermedad. Generalmente se desarrollan súbitamente, pero a veces empiezan como en unos 3 o 4 días y se caracterizan por una dificultad respiratoria, tos, producción de esputo, de flemas y presión en el pecho. Y estos pacientes generalmente tienen que ir a la emergencia, llamar a sus médicos y a veces, como mencioné anteriormente, ser hospitalizados. Entonces, estos pacientes a veces es como se diagnostican porque dicen, este paciente viene muchas veces a la emergencia, a lo mejor es posible que tenga, en este caso, EPOC. Al final, el diagnóstico tiene que ser hecho por un médico o una persona que trata pacientes, una persona de terapia respiratoria o una persona que pueda hacer la espirometría. Y la espirometría es un test que se hace para los pacientes en lo cual uno tiene que soplar en una pequeña máquina y en esta nos dice qué tanto puede soplar un paciente y en base a algunos cálculos podemos detectar si existe obstrucción en las vías aéreas y eso nos da el diagnóstico de POC. Realmente el diagnóstico pues nosotros lo sospechamos, pero es muy importante confirmarlo con espirometría. Y la espirometría pues antes teníamos unos grandes aparatos, muy grandes para hacer la espirometría. Ahora los aparatos son muy pequeños, portátiles y más las oficinas tienen disponibilidad de estos aparatos para hacer el diagnóstico de EPOC. También podemos pensar en rayos X, en imágenes, en tomografías, por ejemplo. Algunas personas les hacen radiografías por otras causas, porque tuvieron un golpe, porque tienen una neumonía y otras cosas. Y ahora, pues, o además de la espirometría, algunas veces una tomografía puede ser utilizada para diagnosticar también enfisema y en este caso, pues, EPOC. O sea que tenemos varias herramientas para diagnosticar el EPOC. Ya que hicimos el diagnóstico, es muy importante entonces pasar al siguiente paso, que es el tratamiento. Y el tratamiento es importante porque no solo ayuda a los pacientes a sentirse mejor, pero también en algunas veces previene que hayan exacerbaciones, previene que baje la función pulmonar y obviamente pues ayuda a que nosotros pues podamos tratar a los pacientes y que se sientan mejor. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de POC? Realmente nosotros queremos que los pacientes tengan menos síntomas, como mencioné anteriormente, pero queremos que en su salud global sea mucho mejor. Queremos que puedan hacer las cosas que quieran hacer. Si quieren subir gradas, si quieren caminar con la familia, si quieren ir al supermercado, ir a traer el correo, cualquier cosa que quieran hacer, queremos que tengan esa tolerancia. O sea, realmente queremos reducir mucho los síntomas, pero también queremos reducir los riesgos. Es muy importante, mencioné anteriormente, reducir las exacerbaciones. Queremos que ya no haya la progresión de la enfermedad para que no se desarrolle más enfisema. Y definitivamente queremos, como mencioné anteriormente, que no hayan exacerbaciones, hospitalizaciones y que no haya mortalidad en estos pacientes. Queremos disminuir la mortalidad. La prevención es extremadamente importante. Queremos eliminar hasta donde sea posible o reducir hasta donde sea posible la exposición a estos agentes tóxicos que están generando la enfermedad. Entonces nosotros, pues en las clínicas, los pacientes que fuman, les dedicamos mucho tiempo para tratar de poder eliminar el cigarrillo lo más que se pueda. Les hablamos, hay medicinas, hay diferentes técnicas y estrategias para tratar de disminuir el uso de cigarrillo. Y es muy importante, sobre todo en los pacientes que ya tienen el diagnóstico, porque entonces vamos a tener problemas más adelante. Además que el cigarrillo, como ustedes sabrán, pues tiene consecuencias de cáncer y otras cosas que pues son muy dañinas para el sistema cardiovascular, además del pulmón.
Pero hoy, pues que estamos hablando específicamente de POC, pues queremos eliminar el cigarrillo lo más que se pueda. En cuanto al humo de leña, pues en Estados Unidos, pues todavía ya no hay tantas personas que siguen, digamos, cocinando con humo, con leña en las casas. O sea que eso ya no lo miramos. Pero en nuestros países, como en Guatemala, Perú y en otros lugares, se han desarrollado programas donde han hecho estufas especiales que hacen que el humo salga para afuera de una manera más controlada, que no son tan caras, para que estas pacientes que desarrollaron EPOC ya no tengan esa exposición y para prevenir también. Y finalmente, pues la contaminación a veces es muy difícil que nosotros tengamos control del ambiente, pero sí podemos tener un poco de alejarnos de algunas áreas, de movernos si es posible, o tener conciencia de no ser expuestos cuando hay lugares que tienen altos niveles de contaminación. ¿Cómo tratamos entonces, ya que pues, hicimos una prevención, pues podemos tratar los pacientes con broncodilatadores? Y pues ustedes han visto algunos pacientes, me imagino, que tienen inhaladores, hay muchos diferentes tipos. El objetivo de los broncodilatadores es abrir las vías aéreas para tratar de que me pase el aire de una mejor manera. Como mencioné anteriormente, la bronquitis hace que las vías aéreas estén cerradas, y los broncodilatadores ayudan un poquito a que se abran un poco las vías aéreas para que los pacientes puedan respirar aún mejor. También algunos pacientes hemos visto, me imagino ustedes han visto también, que necesitan la utilización de un nebulizador. Y los nebulizadores pues son generalmente para pacientes que tienen enfermedades más graves y pueden distribuir la misma medicina en lugar de usar un inhalador a través de un atomizador o un nebulizador que hace que estas medicinas puedan ser distribuidas de una manera más homogénea. Y esto generalmente lo usamos en pacientes que son un poquito más graves o tienen enfermedad avanzada. Los esteroides inhalados son componentes, partes de los componentes de la, del tratamiento para EPOC. Y en estos casos, pues, el objetivo de los esteroides es bajar la inflamación de las vías aéreas. Había mencionado anteriormente que la bronquitis crónica, pues, es inflamación de las vías aéreas, y algunas veces estos inhaladores, pues, mejoran o disminuyen la inflamación de estas vías aéreas y permiten nuevamente, pues, que haya menos moco y mejor pasada de aire en las vías aéreas. Ok, tenemos otra pregunta de encuesta. Dice, ¿cuál de las siguientes prácticas es más efectiva para mejorar la calidad de vida de una persona con EPOC? Usar oxígeno, según prescrito, participar en un programa de rehabilitación pulmonar, comer alimentos ricos en antioxidantes, evitar el ejercicio físico, dormir más horas al día. Y vamos a ver si tenemos algunas respuestas de estas encuestas. Vamos a dejar un segundo aquí. Después creo que vamos a revisar las respuestas y preguntas más adelante. Un segundito más para los que quieran responder esto. Ok, hablemos del oxígeno. Entonces, el oxígeno pues es una herramienta que utilizamos en los pacientes que tienen EPOC. Generalmente estos son los pacientes, como se imaginarán ustedes, más avanzados. Como les demostré, el enfisema genera estos espacios de aire que no son eficientes para el intercambio de oxígeno o la oxigenación del cuerpo. Y entonces usando el oxígeno, a veces en la casa, pero también está los oxígenos portátiles, para que los pacientes puedan usar el oxígeno y puedan tener niveles de oxígeno adecuados. Se han visto en estudios que han demostrado que los pacientes que necesitan oxígeno, cuando usan oxígeno regularmente, pues tienen mejoría en la mortalidad. O sea que es una terapia muy importante para usar si el médico tratante o la persona que está viendo al paciente realmente manda la receta de oxígeno. Es muy importante utilizarlo lo más que se pueda para que no pues tenga los beneficios que se han observado en los estudios en cuanto a la mortalidad.
Otros tratamientos más avanzados, pues algunas veces en casos muy selectos utilizamos antibióticos y también utilizamos medicinas que son antiinflamatorias. Como mencioné anteriormente, pues tenemos estos esteroides inhalados que bajan la inflamación, pero existen otras medicinas más sofisticadas que pueden ayudarnos a bajar la inflamación en el cuerpo. Y vamos a hablar un poquito más en los avances más recientes que hemos tenido, que recientemente pues han habido algunas nuevas medicinas para EPOC. Además, en los casos más avanzados también ofrecemos a la rehabilitación pulmonar. Es muy importante porque la rehabilitación pulmonar no solo ayuda y mejora la calidad de vida, pero también puede prolongar la vida. Da más fuerza, ayuda a los pacientes a entender su enfermedad un poquito mejor y también a veces se forman comunidades en estos lugares donde los pacientes pues hablan con otros pacientes que tienen problemas similares y es muy importante. Nosotros realmente en la gran mayoría de los pacientes tratamos de estimular que exista la rehabilitación pulmonar. El trasplante, pues es una opción, digamos que de último recurso, y cada vez estamos mejor o mejorando en cuanto a cómo seleccionar los pacientes con trasplante. Aquí en la Universidad de Texas en San Antonio, pues hacemos bastantes trasplantes, más o menos como unos 35, 38, 40 trasplantes al año, y algunos de estos son pacientes que tienen EPOC. O sea que existe esa opción. Sin embargo, está último, realmente el último recurso para estos pacientes. Importante, existen terapias no farmacológicas o que no son de terapias digamos, de medicinas que son importantes para todos los pacientes con EPOC. Habíamos hablado inicialmente un poquito acerca de la nutrición en la encuesta. La nutrición es muy importante, que tengan una nutrición completa y adecuada. Es importante mencionar que existen centros de apoyo y lugares donde existen comunidades. Habíamos hablado del oxígeno, los grupos de apoyo. Existen algunas, en casos avanzados, donde podemos usar como máquinas para ventilar a los pacientes, como una ventilación artificial en casos muy severos. Y existen algunas otras terapias más avanzadas, como pequeñas válvulas que se pueden poner a través de una endoscopía o broncoscopía. Y el cuidado paliativo, pues es un concepto que en nuestra cultura latinoamericana, hispana, eh, a veces pues nos cuesta un poco acoplarla. El cuidado paliativo pues está diseñado para ayudar a nuestros pacientes en los cuales ya las terapias no están funcionando y realmente lo que ayudan es para tratar de disminuir el sufrimiento, entender la enfermedad, ayudar a la familia, ayudar al paciente a pasar en estos momentos muy difíciles cuando la enfermedad está muy avanzada. Pero es un componente muy importante en aquellos pacientes que están digamos, en las partes más avanzadas de la enfermedad, porque ofrece apoyo y realmente son profesionales que se dedican a esto, tienen mucha, mucha experiencia y son muy, muy, muy importantes para mi criterio para tratar a estos pacientes también. Pero existen ahora pues nuevas cosas, nuevas esperanzas, nuevos tratamientos. Realmente EPOC pues es una enfermedad que es, digamos, irreversible en la mayoría de los casos, pero existen muchos investigadores, muchas personas que están luchando para encontrar nuevas terapias y nuevas medicinas. Recientemente, pues este año se han aprobado dos diferentes medicinas nuevas para EPOC. La primera es ensifentrine, y este es un nuevo broncodilatador que abre las vías aéreas de un mecanismo nuevo y novedoso y ha demostrado que mejora la función pulmonar y también disminuye esas exacerbaciones que mencioné anteriormente. También esta medicina Dupilumab fue aprobada recientemente, hace como 2 meses más o menos, y es una inyección que ya teníamos experiencia para asma, pero ahora se aprobó también para los pacientes con EPOC. Y es una medicina que disminuye las exacerbaciones y mejora un poquito también la función pulmonar. O sea que tenemos cosas nuevas que han sido aprobadas por la FDA para poder tratar a nuestros pacientes con EPOC. O sea que existe pues estas como esperanzas, ¿verdad? Y hay muchas, muchas medicinas que están en desarrollo. Aquí están enlistado algunas de las medicinas y estas medicinas realmente son inyecciones que van a tratar de bajar la inflamación que existen en las vías aéreas y tratar de que los pacientes respiren mejor
tengan menos inflamación y tengan menos exacerbaciones. Y al final, estas terapias, pues realmente lo que queremos es que tengan los pacientes una mejor calidad de vida y nuevamente tengan menos progresión de la enfermedad. Bueno, y con eso, pues terminamos esta parte y cedo la palabra de regreso a Marcela. Muchas gracias por su atención. Y doctor Marceli, muchas gracias por su excelente presentación. A continuación, me gustaría presentarles a Ruthie Marker. Ruthie es una apasionada terapeuta respiratoria que aporta su experiencia y habilidades bilingües al programa de asesoramiento virtual sobre asma Trusted Messengers de la red de alergia y asma. Los padres de Ruthie emigraron de Texas desde México en la década del 70. Su ética de trabajo duro le mostró a Ruthie que podía marcar una diferencia, lo que la llevó a apasionarse por el campo de la atención médica, especialmente en afecciones respiratorias. Ruthie explica que realmente encontró su vocación cuando comenzó a trabajar con la red de alergia y asma, donde se conecta con pacientes y brinda atención personalizada que supera las brechas lingüísticas y culturales. Lucy también contribuye a nuestro programa Community Asthma and EPOC Experts, CACE, ofreciendo soluciones innovadoras para mejorar la calidad de la atención. Gracias por estar con nosotros, Ruthie, y te cedo la palabra. Gracias, Marcela. También gracias a usted, doctor Marceli, por una presentación muy informativa y por el placer de poder compartir esta hora con ustedes discutiendo la EPOC. Yo llevo 15 años trabajando como terapeuta respiratoria. Principalmente trabajé en hospitales tratando pacientes con EPOC y también proporcionando educación tocante el asma, el EPOC en sus hogares y discutíamos cómo usar medicamentos. En nuestra cultura, la familia es una parte esencial de nuestras vidas y muchas veces buscamos su apoyo, sus consejos, valorizamos realmente los consejos de nuestra familia, especialmente en la forma de superar síntomas relacionados con el EPOC, síntomas respiratorios, especialmente en este tiempo de invierno. A menudo lo que pasa con pacientes que me han dicho cuando han estado en los hospitales, de que a veces le preguntan a su familia qué puedo hacer para esta tos, y a veces nuestras familias sugieren una miel, una taza de hierbas caliente. También hay unos pacientes que me han dicho que han comprado aceite de zorrillo, se lo untan en el pecho o tal vez abajo de la nariz para poder respirar mejor. O también he oído que mis pacientes me han dicho que a veces compran un perrito chihuahua, que es un buen acompañante de todos modos, pero desafortunadamente eso no nos ayuda con síntomas de EPOC. Inclusive es importante diario platicar con nuestros médicos para que sepan lo que estamos haciendo en casa, simplemente nomás para estar informados, ellos informados diario de lo que hacemos en casa, y también para que ellos nos sugieran si es una manera de tratar nuestros síntomas que son efectivas. Um, También ahorita vivimos en un tiempo que ya no, el aire que respiramos no es limpio como antes o puro como antes, cuando cosas como miel o una taza de remedios antes tal vez podría ayudar. Ahora vivimos en ciudades con mucho humo ajeno, también mucha exposición a cigarrillos, donde trabajamos en cocinas, muchos aceites que estamos inhalando en nuestros pulmones. Entonces, todo es eso algo que considerar. Y también tener en cuenta nuestras culturas y animar a pacientes a seguir agarrando atención médica y apoyando lo que estamos haciendo en casa, y nomás acordándonos que necesitamos asegurar que esos métodos son eficientes. Como dijo el doctor Vaseli, lo más importante es tratar de eliminar nuestra exposición al cigarrillo, al humo,
En nuestra cultura también hay muchos hispanos y latinos que por, por ser tal vez una forma de ayudar con estrés o a veces lo usan para calmar apetito, el cigarrillo. Es muy importante tratar de eliminar el uso del cigarrillo, incluso estar alrededor de gente que fuma, porque estar alrededor de gente que fuma nos expone al humo de segunda mano y eso también sabemos que lleva sus riesgos también. Um, Hay muchos programas tocante a la sesión de fumar. Tenemos mucha información tocante eso, ponerlo como prioridad para la gente que tiene EPOC. Y también mantener citas regulares con su médico, diario hacer chequeos anualmente por lo menos y estar en conjunto con su especialista para saber que están entendiendo el tratamiento. Cuando es posible, mi sugerencia sería, al cabo que a veces no es tan fácil, buscar tratamiento de un médico que ofrece servicios bilingües o tienen intérpretes, porque lo que pasa, como mencionó el doctor Masseri, es que a veces hay cosas que no vemos en pacientes o no sabemos de algo que está pasando porque hay una barrera de idioma. Y yo diario, como dijo Marcela, mis papás son de Michoacán, Cualcomán. Ellos vinieron aquí no conociendo el idioma. Ellos pasaron muchas barreras tocante a su tratamiento médico. Y hoy en día hay tantos recursos que nos ayudan a poder comunicarnos, pero yo diario les decía a mis pacientes que trabajaban en el hospital que fueran sus propios um, cheerleaders um, en tratado médico, porque si usted no dice lo que necesita o que tiene una pregunta tocante de sus medicamentos o tocante de un examen que le van a hacer para el IPOC, es muy importante que usted sepa y esté a gusto con el curso del tratamiento para que usted pueda adherir a esas instrucciones más fácilmente. Y también tener el poder de si usted tiene un médico que no lo está entendiendo o no se siente a gusto con ese médico, a ver si hay otra opción, a ver si hay un doctor que habla español para que usted se sienta a gusto a poder discutir su IPOC y los síntomas y poder ayudarle con cualquier pregunta que tiene sobre su condición. Eso sería mi recomendación como una terapéutica respiratoria, um, ayudando a doctores como el doctor Maselli y enfermeras en hospitales a tratar pacientes del IPOC, diario pensando que por eliminar estas exposiciones al cigarrillo, al fumo ajeno, al aire, el ambiente que tiene mucha polución, eso va a ser lo más fácil para tratar el IPOC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruti, por compartir tu historia y tu experiencia trabajando con pacientes hispanos que tienen EPOC. Ahora vamos a tener unos minutitos para preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que viene es para el doctor Maselli. Y nos preguntan, ¿pueden los niños desarrollar EPOC, doctor Maselli? Es una muy buena pregunta. Sí, realmente los niños, el diagnóstico de POC generalmente lo miramos en pacientes que tienen 40 años o más. Ese es realmente cuando hacemos como el diagnóstico. Generalmente para desarrollarse enfisema necesitamos muchos años de exposición, ya sea al cigarrillo o cualquier otro humo. Entonces la mayoría de, pues, digamos, un niño tendría que tener una exposición que no fuman los niños, ¿verdad? Y no tienen tantas exposiciones, no tendrían suficiente tiempo para desarrollar. Entonces no lo miramos. En los niños lo que miramos generalmente son enfermedades como asma, como otras enfermedades respiratorias, pero no el EPOC. Muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Maselli también.
¿Cuándo alguien con EPOC debiera ver un pulmonólogo? Ah, sí, realmente en los casos más leves, cualquier médico puede ver a un paciente con EPOC. En los casos un poquito más moderados y definitivamente en los severos, es importante ver a un pulmonólogo o un neumólogo porque no solo pues ayuda a desarrollar un plan de trabajo, ya sea con medicinas o con oxígeno y otras diferentes terapias. Pero también como decimos nosotros, una expresión es alguien más que está viendo al paciente, como unos ojos vigilantes que miran al paciente, además del doctor o el especialista primario. Entonces, la respuesta sería en los pacientes que tienen moderado o severo y aquellos pacientes que van al hospital muy frecuentemente, que han sido hospitalizados. Yo creo que ese es un buen indicador de que los pacientes deberían ir ver a un neumólogo o un pulmonólogo. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Si he estado expuesto a cigarrillo o humo de segunda mano y tengo asma, ¿debería preguntar o hablar con mi médico para que me hagan una evaluación por si puedo o no puedo tener EPOC? Sí, la gran mayoría de exposición a cigarrillo de segunda mano no desarrollan, gracias a Dios, no desarrollan EPOC, a menos de que sea una exposición exagerada, porque realmente para uno recibir ese daño uno tiene que fumar directamente. Pero, si en los pacientes que tienen algunos riesgos, por ejemplo, los pacientes con asma, tal vez menores cantidades de exposición a cigarro pueden llevar a síntomas que pueden sugerir a EPOC. Entonces siempre es importante pedir en estos casos una espirometría, una prueba de función pulmonar para ver si en realidad el diagnóstico de POC es o no es posible, ¿verdad? Y algunas personas nos dicen, pues yo fumé 5 años, pero después me casé con una persona que fumó 10 años conmigo y mi papá fumó. A veces tenemos muchas exposiciones y entonces si hay duda, mejor preguntar. Perfecto. Hay alguien que nos pregunta, doctor Maselli, si puede hablar un poco de lo que son los gases arteriales. Ah, muy bien, sí. Los gases arteriales es un examen que nosotros utilizamos y Ruti también pues, lo utiliza mucho en la parte de terapia respiratoria. Generalmente los obtenemos de una punción en la arteria radial, que es la que está aquí. Y al obtenerlos, pues medimos varias cosas. Medimos la acidez de la sangre, es el pH de la sangre, pero también medimos el oxígeno y medimos el CO2. Algunas personas que tienen EPOC tienen retención del CO2 porque como mencioné anteriormente, pues los alvéolos están destruidos y no podemos sacar el CO2 eficientemente, por lo que se acumula en el cuerpo y lo podemos medir. Y también medimos el oxígeno. Y algunas veces estos gases arteriales nos sirven para determinar si un paciente, por ejemplo, necesita ventilación artificial o terapias de ayuda para ayudar a mejorar la ventilación. Eso puede ser como esos CPAP o BiPAP y algunas otras terapias que existen. Y Ruti, no sé si pues, hay algún comentario de la parte de terapia respiratoria, pero pues nosotros pues estamos muy alineados con eso, ¿verdad? Sí, no, sí, y mucho el uso de oxígeno cuando los pacientes venían al hospital, casi mm, 75% del tiempo necesitan a ese punto que llegan al hospital, necesitan oxígeno. Ujú. Y también es importante que sepan que, y usted puede también comentar, que los pacientes que tienen hipo, su nivel, ellos requieren diferentes niveles de oxígeno y el nivel no es igual que como yo que no tengo un, un problema respiratorio. Mi nivel, lo que yo requiero es más alto. Los pacientes que tienen EPOC es diferente, entonces por eso es muy importante también saber y estar informados mientras estamos en el hospital. ¿Qué es preguntar? ¿Qué es mi nivel de oxígeno cuando vienen a chequearlo? Estar informados a cada punto y también si llega a necesitar algo como CPAP o BiPAP, entender lo que está pasando, que eso es un punto donde el paciente puede
por decir, puede empeorar muy rápido o puede mejorar muy rápido. So, ese es un punto que a veces como familia no queremos ver a nuestra familia así en el hospital, pero realmente puede hacer algo que puede evitar ventilación más agresiva. Perfecto. Y tenemos una de nuestras últimas preguntas para Ruti y el doctor Maselli. Hay alguien que nos pregunta qué es lo que opinan ustedes de monitorear a un paciente en forma remota con espirometría desde el hogar, con la Ujú. habilidad de que exista una persona de habla hispana que pueda asistir el proceso. Eh, Ruti, Sí, yo he trabajado con pacientes que tenían espirometrías que, como dijo el doctor Maselli, están ahora como el pequeño como un teléfono. Lo que yo diría es que es un examen que se hace, pero es muy dependido en el esfuerzo del paciente. Entonces, si el paciente no está haciéndolo correctamente, puede dar unos números que no son de acuerdo con algo que sería para algo que sería como una seña para un doctor poder tratar o dar medicamentos basado en eso. Sí es una forma de monitorear. Puedo hacerlo cada día, cada semana, una vez al mes, para saber cómo pensar, ok, el mes pasado eso es lo que hice en mis números, eso es cuánto yo pude soplar el mes pasado y ahora estoy soplando menos. Esa información puede ser útil para su médico, decir algo, yo no me siento bien, no tengo, se me hace mucho esfuerzo para respirar. Eso es la información que, como yo en el hospital he visto que es útil. sí, los programas ahora, pues hay algunos que utilizan estas maquinitas, son muy innovadoras realmente y son a través se conectan al celular y después al internet y eso manda a veces la información a una como base de datos que algunas veces los médicos o los tratantes pueden evaluar. Algunas veces hemos hecho eso en los estudios para ver qué pasa con el tiempo, como dijo Ruti, qué pasó este mes, qué pasó el siguiente mes y para ver si hay algún cambio. Y si hay algún cambio, algunas veces podemos hacer identificación de estos cambios de manera prematura para poder actuar, ¿verdad? Entonces sí, la tecnología ha mejorado muchísimo, muchísimo en los últimos años, sobre todo con el internet, con el tamaño de los equipos, son más pequeños, más portátiles, más baratos y más accesibles a nuestros pacientes. Y yo creo que todavía nos falta esa parte de la parte hispana, ¿verdad? Cómo traducir alguna de estas cosas a español, los sitios de internet son todos en inglés, la mayoría. O sea que tenemos que hacer un poquito de trabajo para nuestros pacientes de habla hispana para poder también incorporarlos con estas tecnologías. Perfecto. Bueno, queríamos darle muchas gracias a todos los que asistieron a nuestra presentación del día de hoy sobre EPOC, especialmente al doctor Maselli y a Ruti por sus excelentes presentaciones y por compartir su experiencia. Estoy segura de que todos aprendimos muchísimo el día de hoy. En un par de días recibirán un correo electrónico con un enlace de la grabación, la evaluación y recursos adicionales sobre el EPOC. Asegúrese de completar la evaluación de la presentación de hoy. Gracias nuevamente de parte de todos los que formamos parte de la red de alergia y asma o Allergen Asthma Network y súmese a nuestro esfuerzo diario por respirar juntos mejor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bye bye.